mujeres preciosas. ¿Estás lista ya en casita? Porque nosotras estamos muy listas para poder iniciar juntas una transmisión más, una nueva semana, ya entrando en febrero. Así que bienvenida seas a esta transmisión, Mujeres en Victoria, una mujer victoriosa. Eres hasta donde me escuches, si estás en casita, si estás en el trabajo, donde quiera que estás, mujer en victoria. Estamos listas para poder pasar un tiempo muy agradable, poder ser edificadas en la palabra del Señor. Así que este es el tiempo en el que tienes que estar, este es en el momento en el que tienes que estar para poder juntas poder crecer en la palabra. Te damos la más cordial bienvenida a Avivamiento, el lugar de su presencia, una casa que está con el corazón abierto, con el gozo abierto, para poder seguir aprendiendo, seguir buscando, seguir sembrando esa semilla que nuestro Señor nos dejó. Estamos esta tarde muy gozosas de poder continuar con lo que hemos estado hablando. Gracias. Espero que la palabra y todo lo que se habló la semana pasada haya traído una bendición a tu vida. Yo creo que sí, para la de nosotros lo fue. Y esta tarde déjame presentarte a las hermosas mujeres que me acompañan. Por un lado tengo a Moni. Moni, bienvenida. Muchas gracias, Julia. Es un placer y un honor estar aquí hablando de estos temas tan importantes que sabemos que es de edificación para la vida de todas las mujeres que nos escuchan y creemos que esta palabra y lo que vamos a estar hablando hoy va a servir para edificar la vida, para saber qué misión y qué comisión tenemos en la tierra como parte de la novia, ¿no? De la novia de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, es un placer estar aquí. Super yes. Julis, pues primeramente que nada, yo creo que gracias a Dios que nos permite, ¿no?, estar en esta tarde-noche, en este tiempo maravilloso, pues escudriñando la palabra, aprendiendo cada una conforme a la palabra todos los días. Sabemos que siempre hay algo nuevo que aprender, ¿no? A pesar de que tal vez a veces ya hemos leído muchas veces un versículo o algún pasaje, Dios siempre nos sorprende porque nos revela en su palabra cada vez que nosotras volvemos a leer o volvemos a repetir algo. Nos va hablando de una manera en la que nosotros vamos comprendiendo más, ¿no? Y yo creo que, como mencionaba Moni, ¿no?, es parte de esa preparación, ¿no?, de lo que tenemos para este tiempo, que es preparando a la novia, ¿no? Es una bendición poder estar aquí con ustedes. Gracias, chicas. Y pues nosotros ya tenemos nuestro cafecito. Hace un poquito de frío, hace un poquito de aire. Así que te invitamos para que también te acerques tu cafecito, tu tecito y que juntas podamos pasar un tiempo muy agradable. La semana pasada estuvimos hablando, te compartimos un poquito de todo lo que el Señor nos estaba hablando, todo lo que traemos para estas transmisiones. Creo que hay una palabra, como bien decían, estamos hablando de preparar a la novia, a esa figura profética de la iglesia. Cuán importante que hoy estemos preparadas, ¿no? Creo que esa palabra es clave para este tiempo, el estar listas, el estar preparadas, ¿no? Compartimos un poquito, hablamos de ese precioso versículo que encontramos en el capítulo 19 en Apocalipsis, ¿no? Cuando dice, y su esposa ha sido preparada, ha preparado, ¿no? Como en esos capítulos nos habla tanto de la glorificación y la exaltación, la alabanza a nuestro Señor Jesús, ¿no? Pudimos compartir contigo también cómo hoy en día lamentablemente hemos estado viviendo una iglesia tímida, apagada, ¿no? Una iglesia dormida. Y yo creo que hoy más que nunca, como mujeres, como hijas de Dios, tenemos que estar alertas, tenemos que estar siempre buscando a nuestro Señor Jesús, tenemos que estar buscando estar siempre apasionadas, ¿no? Hablamos de esta comunión que tenemos que tener con el Señor, con el Espíritu Santo, esa pasión ferviente, esa comunión ferviente con nuestro Señor, pero también yo creo que eso nos lleva a examinar los tiempos en los que estamos viviendo, ¿no? Ya lo mencionaba hace un ratito, ¿no? Qué tremendos son los tiempos que estamos viviendo, con una incredulidad tremenda, ¿no? Muy fuerte, sí. Somos una casa que nos ha permitido ir al campo, ¿no? Ir a muchas familias, muchas situaciones en las que nos enfrentamos, y creo que es testimonio, ¿no? De todo lo que vemos hoy en día. Tanto odio, ira, recelo, mujeres que viven en angustias, en ansiedades, ¿no?
y frustraciones también, y siempre desenfocadas en asignación y en el plan que el Señor ha puesto para tu vida y para mi vida. Parte de todo esto es que tenemos que entender que Dios nos ha dado una tarea, nos ha dado una misión, y que no nada más se trata de estar esperando a la novia, sino que estar haciendo lo necesario para cuando venga el novio, para cuando venga el esposo. Entonces, reflexionábamos un poquito la semana pasada. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo nos estamos preparando? ¿Nos estamos realmente preparando para la venida del Señor? ¿Cómo está nuestra casa? ¿Cómo está nuestra vida? Terminamos hablando también lo importante de hoy en día de entender esa profecía bíblica, que eso nos va a llevar a una revelación y a una sabiduría, ¿no? Nos va a colocar y nos va a poner en ese lugar correcto que tenemos que estar. Cuando el Señor vino a darnos salvación, cuando tú y yo aceptamos a Cristo, y lo decíamos, y quizás si tú no has aceptado a Cristo, hay un plan y un propósito para ti. Muchas veces cuando estamos alejados del Señor, vivimos intentando cumplir nuestros sueños, nada más nuestros anhelos, o lo que pensamos que es para lo que fuimos llamados, pero muchas veces sabemos que cuando no estamos en el plan de Dios o cumpliendo para lo que el Señor nos fue llamado, va a haber frustración en nuestra vida. Pero cuando realmente entendemos para lo que el Señor nos ha sido llamados, yo creo que es ahí donde estamos caminando en esa asignación correcta, y hay un gozo especial en nuestro corazón, ¿no? Porque estamos en ese lugar correcto, ¿no? Y qué hermoso fue entender esta parte, saber que hoy en día cada uno de nosotros puede ser ese edificador, como lo estamos viendo en nuestros manuales hoy en día en casa, en los grupos celulares. Podemos ser esos edificadores del reino, que somos parte del edificio, pero también somos, ¿qué? Edificadores. Entonces creo que eso es algo muy importante, ¿no? La semana pasada terminamos hablando cuál importante era es el credo cristiano protestante, ¿no? Que la principal prioridad del hombre es glorificar a Dios, ¿no? Y decíamos, estamos glorificando realmente a Dios, estamos alabando realmente y estamos esperándolo, y podemos saber que nos vamos a gozar un día con Él para siempre. Creo que eso es algo importante, ¿no? Algo fundamental. Y decíamos, ¿no? Que hay hay características que va a tener la iglesia por la cual Jesús viene. Y hoy queremos hablar de esto muy especial, porque vemos que todo empezó cuando Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, sino que le haré ayuda idónea. Y sabemos a quién se refería, ¿cierto? Así es. Sabemos perfectamente a quién se refería. Y vemos cómo cuando dice Génesis 2:21, vamos a leer Génesis 2:21, dice: entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: este es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejaré el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Wow, creo que todos hemos leído estos pasajes, ¿no? Son hermosos ver cómo el Señor nos formó como esa ayuda idónea para ese primer hombre, ¿no? Y algo muy hermoso es que en la cruz del costado de Jesús hizo Dios a una Eva espiritual, a su novia y esposa, empezando así un compromiso con nosotros. Otra vez volvemos a reflexionar. ¿Con quién estás tú teniendo un compromiso hoy en día? ¿No? ¿Cuál es el compromiso que tienes con el Señor? ¿Estamos comprometidos realmente con cumplir esa asignación? Porque creo que eso siempre nos debe llevar a reflexionar, ¿no? La palabra compromiso a veces pensamos que es demasiado grande, sí, ¿no? Y creo que en casa nos ha llevado a entender y amar este compromiso, ¿no? Vemos cómo en la palabra nos enseña cómo se fue a la casa de su padre, dice: y me iré, como decíamos la semana pasada, a preparar morada, ¿no? Mientras la novia se prepara para la boda. Pero también es hermoso ver cómo nos deja en garantía al Espíritu Santo. La semana pasada platicábamos un poquito cómo en la cultura latinoamericana, cómo nos preparamos para la boda. Sí. ¿No?
cómo hoy en día la preparación de una boda se vuelve un acontecimiento mundial en las familias, ¿cierto? ¿Cuántos de nosotros no hemos sido parte de eso? Yo cuando yo me casé, fue muy rápido, lo decidimos muy rápido, nos casamos muy rápido. Según nosotros no queríamos hacer mucho, pero siempre había esa expectativa. ¿Cuánto más no es nuestra expectativa que esperamos a nuestro amado? O ustedes, ¿cómo esperan a su amado? ¿Con qué expectativa? Pues en esta parte es bien importante lo que hablas, Yuli, la parte de cómo estamos esperando, qué estamos haciendo, ¿no? Y el acontecimiento tan importante que es la parte en Oaxaca. Es un estado que incluso las bodas son mencionadas en todas partes, ¿no? Por todo lo que se hace, ¿no? Y ahora que más en esta parte de esperar al novio con un entendimiento correcto, porque, por ejemplo, yo crecí en alguna parte con una enseñanza de no esperar al novio con un entendimiento correcto. Decían esta parte de la segunda venida de nuestro Señor Jesús, ¿qué pasaba? Nos daba miedo. Yo recuerdo que nos daba miedo y yo decía, no, y más si te decían esta parte, y si no estás preparada, y si esto, y luego los versículos que ponían, ¿no? Y lo que está en la Biblia, y si 2 están en el campo y uno no, y uno se va, ¿no? Y muchas veces hay chistes de esta parte de que estaba con alguien más desaparecido y que me quedé, ¿no? A muchos creo que nos ha pasado, pero ese es un tiempo en esa parte de reconocer y de saber qué estamos haciendo, si estamos preparados, y también la parte que el Señor nos ha involucrado en esa espera del novio como iglesia. Wow, sí, claro. En propósito, sí, para nosotros, porque tenemos un propósito, pero como iglesia, ¿qué estamos haciendo como iglesia? ¿Qué estamos, qué frutos estamos dando como iglesia? ¿De verdad lo estamos esperando o nada más estamos caminando? Porque de repente lo que empezamos a hacer es lo que yo quiero, lo que yo espero, y lo que quiere el Señor y los anhelos que hay en su corazón, porque Él lo dio todo, ¿no? Lo dio todo por nosotros, así como lo veíamos, de su costado salió la iglesia, ¿no? Y en esa parte el compromiso total, ¿no? De esta nueva legalidad que ahora tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Claro. Y es que cuando leemos, por ejemplo, hay esa tipología, ¿no? del matrimonio con la iglesia y Cristo, ¿no? Y vemos cómo en Efesios capítulo 5, a partir del versículo 25, cómo nos da toda esa enseñanza, ¿no? Cuando dice, maridos, amar a vuestras mujeres, ¿no? Así también nos habla de lo que nosotros como esposas, ¿no? Y otra vez vuelve a hablar, ¿no? Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre. Cómo dedica todos estos versículos a ese amor que debe haber entre el hombre y la mujer. Y es que algo muy hermoso es que la razón por la cual Dios creó al hombre fue para tener compañerismo, comunión con nosotros. Hablábamos la semana pasada de esa intimidad, ¿no? Tuvimos un congreso hace 3 años que se llamó Intimidad. Y qué hermoso fue poder compartir y llevar a las mujeres a poder tener esa intimidad con el Señor, ¿no? Desde los tiempos de oración, la lectura de la palabra, vivir la palabra, ¿no? Entender esa identidad que tenemos como hijas, esa asignación que tenemos, ¿no? Que en Cristo somos hechas una nueva criatura. Entonces, qué hermoso es esta parte, ¿no? Y cómo ese compañerismo, esa intimidad eterna se manifiesta en esa dimensión alta y la relaciona cómo es en el matrimonio, ¿cierto? Qué hermoso es entender esta parte. Por eso es que el Señor instruyó el matrimonio en esa relación santa. Es una relación la más santa que podemos ver, importante, y cómo esta es el cimiento de la vida también, ¿no? Cuán importante es el matrimonio y entenderlo como esa tipología de Dios con su iglesia, de Cristo con su iglesia, es algo hermoso, es algo precioso. Es por eso que mujeres, pues tenemos que amar al esposo, ¿no? Tenemos que amar al esposo. Tenemos una gran responsabilidad como esa figura profética de Cristo con su iglesia. Y yo creo que eso que mencionas, ¿no? Todo esto nos lleva también a algo bien importante, y yo creo que hemos leído muchas veces donde nos dice Efesios
5:28 dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, dice, ¿no? Ni cosa semejante, dice, sino que fuese santa y sin mancha. Yo creo que parte de esta preparación pues nos está habilitando también para que nosotros podamos, como mencionaba Moni, no tener solo ese entendimiento de creer que nos dé temor y la venida, porque era lo que antes pues generaba en nosotras, ¿no? Sino realmente prepararnos de la manera correcta y que nos encuentre haciendo lo que Él espera, el propósito, la visión que fue depositada en cada mujer. Yo creo que, como decías igual, ¿no? Al inicio, a veces nos frustramos porque no sabemos dónde, ¿no? Dices, ¿qué hago? Siento que está pasando el tiempo y yo no estoy haciendo nada y la venida de mi Señor se acerca y yo quiero estar preparada, ¿no? Y muchas veces no encontramos como tal vez esa parte de decir en qué área, ¿no? Pero la intimidad también que tú mencionas es lo que muchas veces nos dirige a saber cuál es la voluntad y el propósito de Dios para que cada una estemos haciendo lo que Él quiere, lo que a Él le agrada, ¿no? Así es, y ese como decías ahorita, ha habido muchas ideas, y lo mencionábamos, ha habido muchas ideas que nos han desenfocado de la verdad que encontramos en la Biblia, ¿no? Yo platicábamos de eso, estudiábamos todo esto, y yo relacionaba un poquito cuando pues alguna persona fallece en Cristo, ¿no? Platicaba en esos días con mis pastores, y decíamos, ¿no? Cuando una persona fallece en Cristo, pues a muchos de nosotros nos dicen que estamos locos, porque hacemos fiesta, ¿no? Pareciera que hacemos fiesta, pero es que sabemos a dónde vamos, ¿no? Cuando una persona fallece en Cristo, que le ha entregado su vida y más que le sirvió al Señor con todo su corazón, hace algunos mesecitos falleció el abuelito de mi esposo a los 97 años. Y él por muchos años sirvió al Señor de una forma hermosa, ¿no? Él siempre estaba leyéndonos la Biblia, siempre estaba compartiendo un salmo, él se aprendía la Biblia de memoria. Él decía, ¿no? Ya en los últimos años muchos decían, es que yo ya me quiero ir con mi Señor, ya me quiero ir con mi Señor, ¿no? Y ya me quiero. Y yo platicaba con él y le decía, ¿qué seguridad tiene? ¿No? Así yo quiero tener esa seguridad. Creo que todos queremos, que sabemos que nos vamos a ir con el Señor. Amén. Entonces, amén. Por eso hay fiesta cuando sabemos que un hijo de Dios, porque regresa a los brazos del Padre, ¿no? Y así como muchas veces no sabemos en qué momento, tenemos que estar listos y preparados, ¿no? Decías algo ahorita muy hermoso que decía ese pasaje, ¿no? En santidad, ¿no? En ese sin mancha, ¿no? Limpios, ¿no? Con ese lino fino, con ropas resplandecientes, como dice esa bonita alabanza, ¿no? Entonces, cuán importante es que nosotros podamos entender esto, ¿no? Y cómo desde el Antiguo Testamento ya se nos hablaba de las metáforas o de la tipificación del matrimonio con la manera de expresar la relación que existe entre Dios y su pueblo, ¿no? Qué hermosa es la palabra, porque ya desde ahí ya podíamos ver, no entre sombras, pero sí podíamos leer y podíamos ver ya cómo desde ahí el Señor estaba preparando en su iglesia, estaba hablando de todo esto, ¿no? Por ejemplo, en Isaías, creo que tú lo tienes, 54. Sí. 4 y 5, dice algo muy hermoso cuando hablamos de la restauración, cómo Dios consuela a su pueblo, ¿no? Dicen Isaías 54, del 4 al 5, no temas, ya no vivirás avergonzada, no tengas temor, no habrá más deshonra para ti. Ya no recordarás la vergüenza de tu juventud, ni la tristeza de tu viudez, pues tu Creador será tu marido. El Señor de los ejércitos celestiales es su nombre. Él es tu Redentor, el Santo de Israel, el Dios de toda la tierra. Mi amor, ¿cuántas... el amor que el Señor nos da es algo hermoso. Hermanas, ¿cuántos podemos decir, Jehová es mi Redentor? ¿No? Qué hermoso poder decir, el Dios de Israel es mi Redentor. No cualquiera. No es... No, tenemos un Dios grande, un Dios glorioso, creador, es el creador de los cielos, de la tierra, y poder decir, Él es mi Redentor, es mi esposo, es el amado de la iglesia. Entonces, es algo muy hermoso, ¿no? Porque algo precioso es que Cristo nos unió a Él con un pacto eterno, ¿no? Como a mí me encanta cuando nuestro pastor nos predica mucho sobre el pacto, ¿no?
porque el pacto que hicimos sobre esto es un pacto que no se puede disolver, ¿no? Es un pacto eterno, ¿no? Es un pacto unilateral que solamente va a depender de él, ¿no? Y por eso es que el matrimonio es algo muy relevante para entender cuando hablamos del rapto o del arrebatamiento, porque no hay nada que exprese mejor el saber si estamos listos para el arrebatamiento que la expresión de comunión y de edificación en nuestros matrimonios, ¿no? ¿Cómo estamos edificando nuestros matrimonios, ¿no? Entonces, el matrimonio de alguna forma va a ser la evidencia de nuestra preparación o bien de nuestra apatía, es decir, el no entender realmente lo que significa el arrebatamiento, ¿no? No hay mejor manera de que la esposa esté preparada para el arrebatamiento que siendo una verdadera ayuda idónea. Tenemos una gran responsabilidad, mujeres, una gran responsabilidad, ¿no? El poder edificar nuestra casa, ¿no? Como una ministra, una mujer competente, una hija de Dios competente en este nuevo pacto, porque hay un pacto que hicimos cuando nosotros nos casamos, ¿no? Hay un pacto que hacemos, ¿no? Yo le decía a mi esposo, yo hice un pacto contigo, pero también hice un pacto con el Señor de amarte. Cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, hay un pacto que nosotros hacemos con el Señor, hay un compromiso de decirle, Señor, yo te recibo en mi corazón, ¿no? Yo me arrepiento de cada uno de mis pecados, ¿no? Yo te recibo, yo quiero servirte, caminar contigo, tener una relación contigo, ¿no? Entonces, como mujeres, debemos entender y atesorar que es un privilegio enorme y una gran responsabilidad el de edificar también como sacerdotes de nuestra casa, ¿no? Dice la Biblia que somos, se me fue en ese momento que somos sacerdotes. Se me fue el versículo completo, que somos sacerdotes, ¿no? Entonces, qué precioso es entender esto, porque si bien la salvación es para todos, el arrebatamiento no lo es, ¿cierto? Porque tenemos que estar preparados, podemos decirlo así, hay que estar vestidos correctamente, porque va a haber un escrutinio del rey, va a haber un juicio, ¿no? Y esto nos tiene más que a infundir un miedo, más que un temor, nos tiene que llevar a reflexionar cómo estamos siendo preparadas. Quizás hay pecado en tu corazón, quizás hay sentimientos que son ajenos a lo que el Señor quiere que tú vivas. Quizás hay situaciones que estamos permitiendo en nuestra vida que no nos permite caminar en la voluntad que el Señor nos ha marcado. Y digo, no somos perfectos, estamos siempre buscando ser limpiados por el Señor, que el Señor vaya perfeccionándonos cada día, ir caminando nuestro carácter. Acabamos de terminar un manual del carácter y cuán importante es entender que el Señor pues sigue trabajando con nuestro carácter, ¿no? Sigue sanando muchas cosas, sigue sanando nuestra mente, ¿no? Lo decíamos la semana pasada también, ¿no? Como el lugar donde el enemigo trabaja es en nuestra mente. Y si nosotros permitimos y abrimos esas puertas, pues ahí va a ser de las suyas, ¿no? Y hoy en día el desenfoque, el egoísmo, el humanismo. Las prioridades también, ¿no? Yo creo que eso es también algo importante, ¿no? Porque realmente a veces le damos prioridad a otras cosas, ¿no? El hecho de también ser mujeres, pues nos pone una responsabilidad en el hogar muy grande, ¿no? Porque claro, como mujeres queremos hacer muchas cosas, cocinar, los hijos, el esposo, muchas actividades, el trabajo, ¿no? Y muchas veces decimos, pues tal vez hoy ya no me dio tiempo tal vez de leer mi Biblia, ya no fui a la iglesia, domingo pues ya no, voy a dedicarme tal vez a lavar, pensáramos a veces algunas, ¿no? Y ya no, la iglesia puede esperar. Entonces, esto también nos lleva a ese punto tan importante. ¿Realmente estamos poniendo como prioridad al Señor? ¿Realmente nosotros estamos sacrificando lo nuestro para darle prioridad al Señor? Porque también esa parte es importante, ¿no? Porque muchas veces nos esforzamos por hacer otras cosas, ¿no? Pero cuando se trata a veces de hacer cosas, ¿no? Que son para el Señor, muchas veces decimos, bueno, pues no me va a pasar tal vez nada si no voy un domingo, y viene otro domingo ya no, y otro domingo, y eso también nos va enfriando muchas veces. Entonces, yo creo que darle lugar al Señor, estar conforme a lo que es su voluntad, buscarle, y no estar dándole prioridad muchas veces a otras cosas,
eso también es parte importante de cómo nos estamos preparando como mujeres en esta generación, en estos tiempos que son, pues como tú mencionabas, tan difíciles, en los que el tiempo sentimos que ya prácticamente no te rinde y dices, pues bueno, ¿no? Pues el Señor es tan misericordioso que no nos condena, ¿no? Pero también ve nuestro corazón. Claro. Realmente, ¿a qué le estás dando prioridad? Por eso dice ese versículo, ¿no? Donde está tu tesoro, está tu corazón, ¿no? Entonces, el Señor lo conoce, ¿no? Porque nosotros podemos decirle a las personas, no, pues es que tengo muchas cosas que hacer, pero realmente quien sabe dónde está nuestro corazón es el Señor. Así es. Y yo te voy a invitar para que puedas leer el capítulo 22 de Mateo. Léelo, es hermoso. Pero yo me quiero detener en el versículo 11. Porque la semana pasada hablábamos de que en las bodas judías se les hacía la invitación y en la invitación se les ponía el día, pero no se les ponía la hora. Entonces, cuando era la hora, pues ellos tenían que estar listos, ¿no? Y cuando era la hora, pues salía el sirviente y estaba, ya es la hora, no hay todos listos. No se decía la hora, solamente ese día se daba el día. Y dice que en las fiestas que eran de las personas ricas, hasta se les mandaba la vestimenta de cómo tenían que ir. Y cuando tú aceptabas la invitación, algo que era muy mal visto es que al decir si voy, no llegarás, ¿no? Entonces vemos hoy en día como muchos a lo mejor decimos que sí al Señor, pero estamos no tan bien parados, ¿no? Nos habla de que muchos sabemos de las voces, sabemos de todo lo que va a pasar, pero no estamos listos, ¿no? Entonces de esto me gusta este versículo a partir del 11 porque dice, cuando el rey entró al salón para conocer a los invitados, vio a uno que no estaba bien vestido para la fiesta y le dijo, oye tú, ¿cómo hiciste para entrar si no estás vestido para la fiesta? Pero él no contestó nada. Entonces el rey les ordenó a sus sirvientes, átenlo de pies y manos y échenlo fuera a la oscuridad. Ahí la gente llora y rechina de terror los dientes. Esto pasa porque son muchos los invitados a participar en el reino de Dios, pero son muy pocos aquellos que los que Dios acepta. ¿Quiénes somos tú y yo? ¿Vamos a estar listas? Es una pregunta que yo creo que cada día nos tenemos que hacer. ¿Vamos a estar ataviadas? ¿Nuestra vestimenta va a ser correcta cuando el Señor nos llame a esas bodas? Como iglesia, como mujeres, como iglesia, como ayudas idóneas, estamos caminando en ese plan glorioso. Es precioso como también, como lo mencionamos un ratito, ¿no? Como el Señor nos dejó, decía aquí, ¿no? En garantía al Espíritu Santo para que nos lleve, para que nos ayude, porque Él es nuestro sustentador, es nuestro consolador, ¿no? Cuando decimos, es que Señor, no puedo esta situación, ya no aguanto esta situación, sabemos que hay alguien que está dentro de nosotros, como nos explicaba, ¿no? Somos templo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo mora en ti, tiene esa activación, está contigo ayudándote en todo tiempo. Solamente hay que pues decirle, ayúdame, ¿no? Necesito que tú vengas a hacer esta obra en mi vida, ¿no? Entonces es algo muy hermoso el poder entender esto, el poder analizar toda esta parte, porque nos lleva a un entendimiento mayor, ¿no? Como también nos habla en Mateo 24 de aquello cuando dice, aquellos días como eran los tiempos de Noé. Conocemos, ¿no? Podremos parafrasear un poquito como decía que en los tiempos de Noé había pasado. La maldad había aumentado. El corazón del hombre tendía a ser siempre el mal, ¿no? Así dice la palabra. Entonces, volteamos alrededor, es más, voltea alrededor, ¿no? Y tú dime qué es lo que ves alrededor, ¿no? ¿Cómo está el mundo de cabeza? No. Lamentablemente pasa algo, creo yo, que es que nos acostumbramos. Y decimos, todo el mundo tiene problemas. Todo el mundo vive así. Si la gente está en una situación difícil, económica, de salud, decimos, pues es que hay muchos que están así, pues a mí también me tocó, ¿no? ¿Qué decir de cuando hay alguna maldición generacional?
me dio cáncer a lo mejor porque mi mamá tuvo cáncer, porque mi abuela tuvo cáncer, y nos apropiamos de todo eso, ¿no? Sí. Lamentablemente vemos situaciones en las que a lo mejor, por ejemplo, hubo maltrato, hubieron adicciones en casa, hubo alcoholismo y decíamos, es que esto viene desde mi tatarabuelo, ¿no? Y venimos arrastrando y nos apropiamos, ¿no? De toda esta situación y pensamos que es normal porque es de familia, ¿no? Cuando decimos, ay, es que tienes mal carácter, es que ya lo trae de familia, ¿no? Así de repente mi suegra me dice, corta todo eso, ¿no? Porque eso en mi descendencia no va a ser así. Y tú y yo tenemos el poder, porque hay autoridad, el Señor delegó autoridad en nuestra vida. Entonces, lamentablemente hoy en día la gente se ha acostumbrado a vivir así, ¿no? Hoy en día la gente piensa que es la forma en cómo debemos de vivir o como se debe vivir, pero en Cristo Jesús vemos que no es así, porque dice que para los hijos de Dios todas las cosas les sirven a bien y Él tiene planes de bien y no de mal. Él ha venido a traer vida y vida en abundancia. Entonces hablábamos también de cuántas promesas tenemos en la palabra del Señor, ¿no? El apropiarnos de cada promesa, el decir, Señor, mi casa y yo serviremos a Jehová, y apropiarnos, tomar cada una de esas bendiciones es algo precioso, ¿no? Y vemos que no estamos muy lejos de los tiempos en los que Noé estaba viviendo, ¿no? La maldad hoy en día del hombre, ¿no? El egoísmo, la ira, el enojo. Y yo creo que Dios ha sido tan bueno que nos ha permitido y nos ha dado este tiempo tan maravilloso de todavía arrepentirnos, buscar al Señor, darle esa prioridad, ¿no? Porque yo creo que no vamos a esperar, no vamos lejos, ¿no? ¿Otra pandemia? O sea, esperemos a que venga otra pandemia y entonces digamos, no, entonces sí, ya se acerca su venida y entonces sí quiero pues actuar, hacer todo lo que esté en mis manos para pues poder formar parte, ¿no? De ese arrebatamiento. Pero yo creo que todos los días tenemos que estar preparándonos, ¿no? No solo cuando veamos, o como dice, cuando se escuchen rumores de guerra. Cuando se escuche la alarma sísmica. Cuando ya está ahora en el teléfono, ¿no? Y todas ahí, ¿no? Ahora sí voy a la iglesia. Señor, perdóname porque no te he buscado, ¿no? Yo creo que esa parte es tan importante, ¿no? De todos los días consagrar nuestra vida para el Señor, ¿no? Y esta parte también es importante, ¿no? Aquí no está... es importante separar esta parte. No estamos hablando... la salvación, cuando conocemos a nuestro Señor Jesucristo, dice que Él nos las da y hacemos ese pacto, ¿no? En esta parte estamos hablando del arrebatamiento, de qué estamos haciendo, de tener esas vestiduras correctas, porque la salvación ya la tenemos. Y en el versículo que leíamos de Isaías dice que el Señor nos toma, dice, ¿no? El Señor, ¿cómo nos encontró? A cada una de nosotras. Cada una tiene un testimonio y cada vez que nos acordamos nos llenamos de amor, ¿no? Hacia Él. Y entonces en esta parte no solo también es esto de siento amor por Él, sino cómo demuestro el amor. ¿Cómo demuestras el amor a tu esposo? ¿Cómo demuestras el amor a tus padres? ¿Cómo demuestras el amor a tus hijos? Porque de repente nada más decimos sí amo al Señor, pero tus obras no están demostrando ese amor. En esta parte, los frutos. ¿Qué estoy haciendo? Si mi prioridad soy yo o realmente la prioridad es cumplir los anhelos del corazón del Señor. En esta parte dice que cuando fue invitado a la boda, dice que no tenía las vestiduras correctas. Y qué importante es esta parte, ¿no? De tener las vestiduras correctas. Y la parte que decían, es el tiempo como Noé. ¿Cuánto tiempo Noé estuvo diciendo? Va a haber un diluvio. Pero como era algo que no había pasado, ¿y cuántos años él estuvo diciendo va a haber? Y entonces veían también a las personas que lo veían construyendo, decían, este estaba loco, ¿no? Y como decían ustedes, ¿no? En este tiempo nosotros llamamos al arrepentimiento. En ese tiempo decimos, el Señor no quiere que vivas de esa manera. El Señor, el plan que ha diseñado para ti no es ese, pero dicen, oye, este está loco. Y más si habla de arrebatamiento, ¿no? Más si hablamos de en ese tiempo, dicen, no, pues tantas veces lo han dicho que no creo que vaya a pasar, pero pues las escrituras se están cumpliendo y estamos viviendo en esos tiempos, pero en nuestras obras, en el caminar y en el preparar el camino para que venga el Señor, pues tenemos que estar llevando y haciendo lo que el novio nos está pidiendo como iglesia en este tiempo.
Así es, y es que leíamos, ¿no? En el versículo cómo dice que a la novia se le ha concedido que se vista del lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos, ¿no? Amén. Habla de esa preparación y cómo aquí cuando habla de justas se refiere a los reglamentos y a las ordenanzas, a la obediencia a Dios. Dice Santiago, dice, la fe sin obras es fe muerta, ¿no? Y cómo esto nos habla de que habrá un escrutinio, habrá un juicio, ¿no? Habrá algo que va a separar, ¿no? De parte de Dios, que quienes no tengan esas vestiduras para entrar a las bodas, no podrán entrar. No está hablando, como bien decías, de la salvación, sino de las bodas del Cordero. Algunos sabrán, quien no, puedan degustar de esos manjares que el Señor ha preparado. Por eso cada día tenemos que estar siempre escudriñando nuestras vidas, ¿no? Cómo estamos viviendo, cómo están siendo nuestras ropas, si están sucias, si están limpias. Cuando sea el arrebatamiento va a haber esta parte donde va a haber esa separación, como bien decías en un principio, ¿no? Estarán dos mujeres en el campo, una será llevada y otra será dejada, porque habrá ese escrutinio. Y cómo esto nos lleva a algo muy hermoso, porque hay características de la novia, ¿no? Por la cual Jesús viene, como hablábamos en un principio, y hay una palabra hermosa que es la palabra de el pacto, ¿no? Porque esto significa que estamos legalmente, sabemos que hay una legalidad. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, somos justificados, ¿no? Somos legalmente comprometidos, ¿no? Jesús vino y nos comprometimos con Él legalmente en nuestro nuevo nacimiento. Y dice, ¿no? Como le decíamos en un principio, y Él se fue a preparar morada para nosotros y nos dejó al precioso Espíritu Santo. Y cada uno de nosotras, tú y yo, tenemos que vivir de acuerdo a ese pacto. Y esto me encanta, porque es un caminar por convicciones e integridad. Creo que la temporada pasada, del año pasado, hablamos mucho de esto, de las convicciones, de la integridad, de ese amor inamovible, que sabemos que venga lo que venga, nada nos va a mover del amor de Dios, porque sabemos que lo que habla en su palabra es algo eterno, es algo que no cambia, ¿no? Dice, como dice, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Entonces eso es algo que en lo que podemos confiar, ¿no? Pacto es un compromiso incondicional que no se rige por circunstancias. Pueden haber circunstancias que estemos viviendo, todas los hemos pasado, Claro. ¿no? Y todas hemos sido quizás movidas de repente y nos hemos ido de repente más a la izquierda, un poquito más a la derecha, de repente nos sentimos bajoneadas, de repente sentimos más pasión, de repente sentimos menos pasión, de repente pasan situaciones que nos hacen desenfocarnos. Y vivimos cosas en el matrimonio y decimos, híjole, ¿será que sí? ¿Será que no? Con los hijos. Muchas situaciones que vivimos en el día a día, pero tú y yo nos regimos por ese pacto eterno de redención. Eso es algo muy, muy especial, porque entendemos en esta parte que no solamente somos de Cristo, sino que soy de Cristo, quiero ser como Cristo, me he entregado a Cristo constantemente en todo tiempo, y es mi respuesta a la obra de amor que Él hizo por nosotros. Ahorita lo decía Moni, ¿no? Si recordáramos cómo estábamos antes de conocer al Señor, híjole, pásenos un pañuelo, ¿no? Creo que Lloramos juntas aquí, ¿no? Creo que, pero lloramos sí, a lo mejor, de ver muchas veces en la situación en las que estábamos, pero cuán grande es el amor del Señor que vino y nos tomó. Dice la palabra, ¿no? Que Él no menospreció a nadie, ¿no? Que de lo más bajo Él nos tomó, ¿no? Y eso hace Dios con nosotros, ¿no? Y ese es un amor ágape, es un amor incondicional que no depende de lo que tú hagas, sino que es por el grande amor que hay en nuestro Señor, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo nosotros amamos al Señor en la respuesta del gran amor también que Él dio por ti y por mí, ¿no? Porque nos amó incondicionalmente, ¿no? Y este pacto que nosotros hicimos con el Señor es lo que te va a permitir a ti y a mí permanecer y avanzar sin detenernos, para seguir siendo transformados de gloria en gloria. Dijeran por ahí, ni para atrás para tomar impulso. Para tomar impulso, ¿no? Tenemos que avanzar y tenemos que seguir, ¿no? Dice Pablo, ¿no? Que corremos la carrera,
¿no? Sin mirar atrás, dejando atrás lo que vivimos, ¿no? Lo que pasamos. Nuestra mirada y nuestro enfoque tiene que estar en Cristo. ¿Dónde estás poniendo la mirada? Es muy triste hoy en día que vemos muchos que dicen, es que vemos una situación en la iglesia, vemos al pastor, vemos al hermano, vemos al líder, y como vimos en una situación, ya me desanimé. Claro. Es que ya. O nos justificamos por Claro. medio de eso para que nosotros digamos, pues es que por esa situación yo me deslindo y rompamos ese pacto que nosotros hicimos, ¿no? Si olvidamos que el pacto es directamente pues con el Señor, ¿no? Es un compromiso que nosotros tenemos con Él y que no, o sea, si vengan las situaciones que vengan, no se va a romper fácilmente si nosotros estamos firmes en ese pacto, caminando en lo que Él quiere. Y aún cuando las cosas no salgan bien, yo creo que es como esa parte de seguir, ¿no? Caminando en el propósito y que nos encuentre, lo que hemos dicho desde un inicio. Porque hemos entendido cuál es nuestro propósito. Hemos entendido cuál es Claro. nuestra asignación, ¿no? Hemos entendido hacia dónde el Señor nos quiere llevar, ¿no? Y en ese caminar con el Señor, el poder ser transformados de gloria en gloria, el poder ser llevados como ese varón perfecto y que tú y yo anhelemos ahí, el que podamos decirle al Señor, Señor, que mengüe yo para que crezcas tú, dijera un bonito canto, ¿no? yo mucho le digo al Señor en oración, Señor, es que si por mí fuera, si por Julie fueran, las cosas no saldrían, pero yo sé que eres tú, ¿no? Lo que yo tengo como ser humano no es bueno, no sirve, pero lo que sirve es lo que tú has puesto, ¿no? Así que pon más de ti porque morir nosotros y que viva más de Él. Porque si no dejamos ese viejo hombre, esa vieja naturaleza, no podemos, Cristo no puede ser manifestado, y eso nos va a llevar a esas vestiduras también, ¿no? A esa expresión del Hijo, a esa vida zoé que tenemos del Hijo de Dios, ¿no? La santidad del Hijo, y ahorita hablábamos un poquito de los frutos del Espíritu Santo, ¿no? Que cada día vistamos y seamos conscientes totalmente de esa obra, porque hay una obra poderosa que Cristo hizo en nuestras vidas, que cada día podamos expresar, podamos vivir, podemos experimentar la obra gloriosa que tenemos en Cristo Jesús, porque hay una obra que Él hizo en esa cruz, y es una obra que se tiene que manifestar día tras día en nuestras vidas. ¿Qué estás pasando? ¿Qué situación estás pasando? No hay nada que el Señor no pueda solucionar. Y ahora que mencionas eso, ¿no? Nuestro pastor, ¿no? Muchas veces ha predicado sobre esta parte tan importante cuando dice, consumado es. O sea que no hay nada imposible. Aquella mujer que tal vez nos esté viendo y diga, es que yo estoy pasando por tantas situaciones y todo lo que ustedes dicen se oye tan fácil, tan bonito. Hoy queremos decirles, ¿no? Que para Dios, o sea, no hay nada imposible. O sea, para Él, cada una de nosotros lo ha experimentado. Como decías, si nos contamos aquí nuestros testimonios, creo que pues lloramos juntas, pero en un tiempo pasado, porque ahora nosotras estamos en este tiempo en el que el Señor nos redimió, nos hizo hijas limpias, nuevas, y que para Él no hay nada imposible, ¿no? Que para Él todo es posible. Así es, solamente es dejarnos llevar. A veces duele, o muchas veces duele, ¿no? Porque pensamos, es triste, ¿no? Cuando muchas veces escuchamos, es que ya lo intenté todo. Sí, claro. No, me falta ir al Señor. Y vemos que si hubiera sido primero el Señor, las cosas se hubiera evitado sido todo, más ¿no? fácil, ¿no? Claro. Desde ese día me dicen, hay tanto dinero que gasté y haber sabido que era así tan fácil. Le digo, pues no fue fácil porque 50 sesiones de psicología. no fue fácil, pero en el Señor tenemos fortaleza, en el Señor Amén. tenemos esa vida zoe, ¿no? Amén. El permitir que Cristo sea formado en nosotros es algo poderoso, ¿no? Porque nuestra alma debe expresar esa vida madura, ¿no? Hemos hablado tanto de madurez, ¿no? El poder asumir esa formación de Dios en todo momento con un gozo y con una determinación, que podamos estar gozosos en todo tiempo, ¿no? Y qué difícil, porque hemos aprendido que el gozo no es simplemente un estado de ánimo, ¿no? Hemos aprendido que el gozo, ese gozo como fruto, ese gozo que viene del Señor, es algo que va a estar dentro de nosotros. Es la fortaleza, ¿no? Por eso dice el gozo del Señor es mi fortaleza, ¿no? De ahí emana toda la fortaleza de nosotras. Y cómo eso nos va a llevar a entender que una iglesia inmadura
nunca va a llegar a asumir una mayor responsabilidad en la gestión del propósito eterno. Si nosotros no somos mujeres maduras en el Señor, no vamos a ir por ese propósito eterno y van a haber cosas que nos van a mover de lo que el Señor tiene para nuestra vida. Pero vemos cómo en la iglesia pasa algo muy similar. No, muchas veces escuchamos, es que el hermanito se enojó porque el pastor no le sanó, Claro. porque le ve mal. Pero eso nos tiene que llevar a una madurez. Tenemos que madurar, ¿no? El Señor nos hace madurar, ¿no? Y todo es aprendizaje, todo es carácter, todo es formación, todo es temperamento. Tenemos que enfrentarlo de cara. Y si el Señor te permite pasar por eso, pues el Señor algo quiere hacer, ¿no? Dice que Exacto. hasta el oro es pasado por fuego, ¿no? Y entonces muchas veces el Señor pues nos pasa por ese fuego, ¿no? Nos pasa por ese desierto, ¿no? Vemos, he estado leyendo mucho la vida de José y vemos todo lo que pasó José, ¿no? Wow, sí. Cómo él fue vendido por sus hermanos, hubo envidia, cómo es llevado a Egipto, cómo él es vendido. Lo acusaron de algo que no hizo. Así es esclavo, se va, lo ponen preso, pero como todo para él era una preparación, ¿no? Y como si él no hubiera pasado todo eso, el pueblo de Egipto y todo lo de las regiones hubiera perecido. Sí. Porque por ponerlo en ese lugar, el Señor permitió la salvación, no nada más de Egipto, ¿no? De la supervivencia de Egipto, pero también de proteger ese pueblo, el pueblo de Israel. El pueblo elegido, No, sí. había un plan, había una asignación que él tenía que cumplir para que todo esto fuera, pues fuera escogido, fuera llevado a cabo, ¿no? Entonces, así en nuestra vida. Nosotros podemos quizás haber pasado muchas situaciones, pero si nosotros enfrentamos cada situación en madurez, en amor, y sabemos cuál es nuestro propósito, sabemos cuál es nuestra visión, yo creo que algo hermoso va a empezar a suceder, ¿no? Nos va a llevar a una dimensión mayor y a un entendimiento mayor en nuestra vida, ¿no? Como también vivir en esa vida Zoé del Hijo y la justicia del Hijo que nos habla todos estos pasajes, nos va a llevar a esa asignación eterna con no descuidar una salvación tan grande. Estar enfocados en ser esa verdadera ayuda idónea es algo fundamental para cumplir esos planes para nuestra generación. Me encanta porque nuestra visión así nos dice, ¿no? ¿Para cuándo? Para nuestra generación. Y como mujeres tenemos que impactar a nuestra generación. Yo creo que hay un deseo grande que nuestras generaciones sean impactadas, lleven ese mensaje, se levanten como ese pueblo de Dios, ¿no? El poder estar alineados al plan de Dios, ¿no? El edificar sobre los planes eternos que el Señor ya nos ha dado. Fuimos llamados no nada más a hacer el edificio, y si quieres más información sobre esto, acerca a tu grupo familiar. No fuimos llamados no solamente a hacer el edificio, ¿no? Sino también a ser parte de la formación y la edificación de ese edificio. Porque podemos edificar en muchas cosas, o sea, como mujeres Dios nos ha dotado de muchas habilidades, de muchos dones, y no está mal que podamos hacer muchas cosas, porque Dios no está peleado con que podamos trabajar, estar en el lugar y todo lo que nosotras hagamos, pero lo principal dice que podamos edificar nuestra iglesia. Así es. O donde Dios nos puso, donde te asignó, en tu colonia, en la calle, en el lugar donde Dios nos colocó, que nosotras podamos cumplir esa asignación a la cual Él nos llamó, ¿no? Así es, amén. Y es que un verdadero edificio siempre va a edificar, como bien decías, a la iglesia, ¿no? Tenemos que ser esos expertos constructores, ¿no? Tú y yo tenemos que ser esos constructores que nos lleven a ese proyecto original que Dios tenía, ¿no? Que Él ya había puesto en nuestras vidas, ¿no? Y yo creo que eso es algo hermoso, porque como bien decías, podemos hacer muchísimas cosas, pero ¿estamos haciendo las cosas correctas para edificar lo que el Señor quiere que edifiquemos? Eso nos habla de enfoque. Estamos siendo una verdadera ayuda idónea, dice, ¿no? Que para eso fuimos creados, por nuestra vida, en la manera de reaccionar, en la manera que nos ve nuestra generación. ¿Estamos mostrando al esposo o estamos mostrando otra cosa? A través de nuestras vidas, a través de lo que edificamos, a través de lo que hacemos. ¿Las personas quieren conocer al esposo o están diciendo no?
no, ahí no, porque yo estoy viendo cómo está actuando. Entonces tenemos una gran responsabilidad, no solo en la sociedad, en nuestra casa, en la iglesia. ¿Cómo actuamos en esta parte? Dice de cómo reacciono, porque hay una formación de Cristo en nosotros. Así y en es. esta vida, Zoe, que hablas, tiene que haber esa evidencia, porque ya somos hijos y caminamos de esa manera diferente, ¿no? Y es que fíjate, también en Mateo 25 nos habla de esta parábola de las 10 vírgenes, ¿no? Nos habla de ese aceite, ¿no? De esas lámparas y cómo estas vírgenes tenían que tener aceite en sus lámparas y que era una responsabilidad de ellas, ¿no? De esas vírgenes, ¿no? No del esposo. Entonces, cuán importante es que tú y yo seamos intencionales y estemos manifestando también lo que bien decía Moni, ¿no? Esta vida, Zoe, que tenemos en Cristo, el que nuestras lámparas puedan estar llenas, ¿no? Debemos de ser esas mujeres que amen apasionadamente al Señor, y tiene que ver también pues nuestro sacerdocio, porque Cristo anhela que la novia lo ame, ¿no? Dice en Juan 14:23, dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¡Wow! Tremendo, Tremenda palabra. poderoso. El que me ama. Muchas veces decimos, es que yo amo a Dios. Es que yo amo a Dios. Y yo amo a Dios. Pero aquí también dice, y el que me ama, mi palabra guardará. De entrada, ¿conocemos la palabra? ¿Sabemos lo que dice la palabra? Porque tú no puedes hablar algo que no conoces. Claro. Entonces tenemos que conocer la palabra, ¿no? Y dice, y mi Padre la amará, y vendremos y haremos morada con él. Tenemos que ser mujeres llenas de sabiduría y revelación, no solo conocimiento. No vale nada más llenarnos de conocimiento, sino tener esa sabiduría para poder, ¿qué? Expresar lo que el Señor nos muestra. El conocimiento se queda aquí, pero la sabiduría nos va a poner en acción, nos va a mostrar la aplicación de todo lo que el Señor nos da, ¿no? También esto nos habla de, como bien lo decíamos, ¿no? Mujeres de comunión e intimidad, mujeres de oración, de pasión por nuestro Señor, ¿no? Que haya un fuego, que haya esa pasión. Cuando decíamos la semana pasada que fuimos a orar al Zócalo, hay una pasión porque nuestra ciudad sea transformada, porque nuestra nación, cada municipio, llegue la palabra del Señor, ¿no? El poder como mujeres tener esa intimidad con el Señor. Yo esta semana le hablaba mucho a los líderes y les decía, es que nosotros tenemos que llevar esa presencia del Señor a cada célula. Que no nada más sea nosotros como liderazgo hablando, sino que sea la presencia del Señor, que sea tocando la vida y los corazones de cada una de las familias que llegan a los grupos celulares, ¿no? Y qué hermoso es cuando vemos este ejemplo de la mujer samaritana, cuando el Señor habla de esa adoración, ¿no? Que va a ser esa adoración en espíritu y en verdad, ¿no? Pero también que amen al Espíritu Santo, ¿no? Que fluya la vida de Cristo en ellas, que haya, como ese bonito canto, ¿no? Que broten los ríos de agua viva, ¿no? Así como la Biblia nos habla que como primero era en los tobillos, en las rodillas, ¿no? Y cómo se sumergieron en la totalidad del Espíritu Santo, ¿no? Que haya ese fuego que arda, que nuestras lámparas están llenas. Y así como Pablo le dijo a Timoteo, aviva el fuego. Y hoy te decimos, mujer, tienes que avivar el fuego, el don de Dios que está en ti, ¿no? ¿Cuántas necesitamos ser avivadas? ¿No? ¿Cuánto necesitamos ser llenas? Que el Señor venga a restaurarnos, que el Señor venga a definir expresamente la identidad que tenemos en Cristo, ¿no? Porque ahí parten muchas cosas. Si tú no entiendes realmente la identidad de hija que tienes, no vamos a poder avanzar. Y muchas veces en las transmisiones lo decimos, porque es muy triste ver hoy en día la figura de la mujer distorsionada, ¿no? Claro. Mujeres que no entienden en su propósito, que no entienden el llamado, mujeres que están buscando ser más que el hombre, mujeres que están buscando caminar en una dirección para la cual el Señor no te llamó,
¿no? Y vivimos en un mundo que nos mete tantas ideas, que no entendemos y no encontramos realmente esa identidad correcta que tenemos en Cristo. Lo decíamos, tú no eres un frijol en el arroz, ¿no? Eres una mujer bella, victoriosa, que el Señor murió por ti. Eres el arroz, ¿no? En todo el frijol. Eres una mujer preciosa, en el que el Señor ha puesto dones y talentos. Ha puesto esa hermosura, ¿no? Te ha ataviado. Muchas veces solo necesitamos pues tener ese encuentro con el Señor, ¿no? Y saber realmente a la cual fuimos llamados, ¿no? De igual forma, hemos sido esas ayudas idóneas, ¿no? Que tenemos que ser una mujer, como lo decíamos, con revelación, con sabiduría, que tenga conocimiento del Señor, que no nada más puedas decir como decía, ¿no? De oídas te conocí, ¿cómo dice? Mas ahora te conozco. ¿No? Entonces, ¿qué hora podemos decirle, Señor? Yo te conozco. Apenas oía un testimonio de una mujer que decía, yo antes vivía de esta manera, pero después conocí al Señor, y decía algo que me llamó la atención, porque decía, no como todos lo conocen. Así decía, pero yo lo conocí de verdad, fue algo vivo en mi vida, y ese es el Dios que queremos que tú conozcas, ¿no? Ese Dios que se ha revelado, que conozcas, ¿no? Del Señor, ¿no? Mujeres de fe que operan en esa fe, en esa operatividad, ¿no? Manifestando ese propósito de Dios, que creamos en la obra que Cristo hizo en nuestras vidas, porque hay una obra que el Señor hizo. Amén. Hay algo que el Señor hizo, y como bien decías, cuando el Señor estuvo ahí en ese madero y dijo, consumado es, ¿no? Esas palabras fueron algo determinante, ¿no? Entonces, el llamado de la novia, con eso queremos terminar esta transmisión y esta primera parte, ¿no? El llamado de la novia nos lleva a expresar el amor, la vida y el gobierno del Hijo. ¿No? Mujeres, tenemos que estar preparadas, ¿no? Todo lo que compartimos en este momento, cuando hablamos de fe, de oración, de revelación, de asignación, ayuda idónea, de repente puede ser mucho, pero yo te puedo asegurar algo: en Cristo Jesús, eso y más podemos hacer. En Cristo Jesús, las cosas han sido dadas, han sido hechas, han sido consumadas en Él. No hay nada que no podamos hacer fuera de Él, ¿no? Y tenemos al precioso Espíritu Santo, que es nuestro ayudador, que en medio de toda circunstancia Él está para poder ayudarnos, guiarnos, sustentarnos. Es hermoso cómo muchas veces podemos ver literal cómo Él nos levanta, cómo Él nos toma, cómo Él trabaja en nuestras vidas, nos consuela, y es así cuando podemos no movernos, sino podemos seguir en esa convicción y en ese llamado. Amén. Entonces, creo que esto es algo que nos tiene que llevar a seguir preparando a la novia, ¿no? Y a reflexionar en los tiempos que estamos viviendo, a examinar, ¿no? Y por supuesto, queremos invitarte. La semana pasada te compartimos un poquito de lo que va a ser nuestro Congreso de Mujeres 1 y 2 de mayo. ¿Quién quiere hacer la invitación? Chicas, ¿quién? Pues estamos muy expectantes. Yo creo que es un tiempo maravilloso en el que el Señor está preparando a la novia, y pues queremos hacerles esa invitación para que desde ahorita puedan ir agendando ahí en sus agendas, donde se organicen, y puedan pues contemplar estos tiempos tan hermosos, tan gloriosos que vamos a tener con este congreso, ¿no? Preparando a la novia, ¿no? Se oye como algo, pues, que tú decías al inicio, cuando vas a ir a una boda, ¿no? O sea, tú estás ya mentalizada que viene algo grande, que viene algo poderoso, y creemos firmemente que el Señor, poderoso, claro, va a estar haciendo cosas maravillosas, sí, milagros maravillosos, y vamos a estar viendo testimonios poderosos de lo que el Señor va a estar haciendo. Y es que desde ahorita estamos viendo cómo todo se está preparando y cómo se está alineando. Hay un fuego, hay una expectación. Estamos avivando el fuego, como bien lo decíamos, ¿no? Y algo hermoso y poderoso va a ser el Señor. Así que recuerda, 1 y 2 de mayo te vamos a estar esperando. Van a haber muchísimas cosas, tiempos de alabanza. Va a estar con nosotros Génesis Campos dando un concierto. Así que no te lo puedes perder. Tienes que estar ahí, tienes que estar en primera fila y poder
poder recibir, poder prepararnos juntas para todo lo que el Señor tiene para este tiempo, para tu vida y para mi vida. Así que pues te vamos a estar esperando. Cualquier duda, cualquier que tengas, te puedes acercar a la página, están los números, puedes mandar un mensajito, puedes pedir tus boletos también con tu líder de grupo. Si a lo mejor tú dices, ¿dónde hay un grupo? Puedes igual preguntarnos y seguramente va a haber un grupo cerca donde tú estás. Y el día de mañana no olvides, te esperamos. Vamos a tener nuestra kermés muy especial, muy esperada siempre. Así que vamos a tener muchas sorpresas para el día de mañana. Te esperamos con todo el amor. Va a ser un tiempo glorioso en la presencia del Señor, porque hoy más que nunca tenemos que dar este tiempo, ¿no? Tenemos que agradecer al Señor cuán bueno ha sido con nosotros, todo lo que nos da, y darle un poquito del mucho que Él nos da. Así que te esperamos el día de mañana en punto de las 11. Va a ser un tiempo glorioso, porque es día del Señor. Todos son días del Señor, pero el domingo es un día especial en el que juntos como hermanos unánimes compartimos de lo que Él tiene para sus hijos. Así que, chicas, muchísimas gracias. No olvides que tenemos una cita la próxima semana, ¿no? Dios te bendiga y